es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles recibió nuestra paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual se nos fue anunciada primeramente por el Señor y testificada por quienes la vieron, dando señal y prodigios y milagros y repartición del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias primeramente a nuestro buen Dios por este nuevo día que el Señor nos permite poder estar nuevamente reunidos, hermanos, aquí en este lugar, donde el único propósito que nosotros, como hijos del Señor, tenemos en nuestro corazón es bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor. Dios bendiga a los hermanos del Santo Ministerio que me conceden este privilegio de poder hablar un poco de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de las hermanas que están presentes también. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de ellos, hermanos. Ciertamente el Señor es grande en misericordia, ¿verdad? Y dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios antes, dice, habiendo hablado a vuestros padres por los profetas, dice, ahora nos habla por medio de su Hijo, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos dice que en el principio era el verbo, ¿verdad, hermano? Esto era en el principio, dice la Biblia, y ese verbo, dice, se hizo carne, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros ese verbo lo tenemos plasmado en esta palabra, ¿verdad, hermano? Ese es el alimento que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, recibimos en nuestra alma, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, es un privilegio y es una bendición grande poder estar en este lugar, hermanos, para bendecir el nombre del Señor. Pero para no perder más tiempo, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor con la misma humildad que nuestro hermano ha leído, hermanos, y lo vamos a leer en el Evangelio de según San Mateo, en su capítulo 11 y su versículo 12. Vamos a leer un poco ahí, ¿verdad? Lo que el Señor ponga, hermanos, en mi boca, eso voy a hablar. Que sea Él, pues, hermano, glorificando y bendiciendo su palabra. Vamos a leer la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la letra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Gloria a Dios. El hermano Betillo, ¿verdad?, ya explicó un poco acerca cómo fue que comenzó Juan el Bautista, ¿verdad, hermanos?, a predicar el Evangelio, el reino de nuestro Dios, ¿verdad? Él les explicaba un poco. Y yo, hermanos, me voy a enfocar un poco donde dice, el reino de los cielos se hace frente. ¿Verdad, hermanos? La Biblia nos relata, ¿verdad?, que antes de que Juan el Bautista, ¿verdad?, naciese o fuese anunciado por aquel ángel, ¿verdad?, a Zacarías. La Biblia dice, ¿verdad, hermanos?, que todo israelita, todo hombre judío, ¿verdad, hermanos?, dice que procuraba llegar al cielo por medio de las obras de la ley, ¿verdad, hermanos? La Biblia dice, ¿verdad, hermanos?, que ellos no se esforzaban en ninguna manera, ¿verdad, hermanos? Simplemente, ¿verdad, hermanos?, ellos pensaban y ellos estaban seguros, ¿verdad?, de que por medio de los sacrificios de que ellos le ofrecían a Jehová, ellos iban a recibir el reino de los cielos, ¿verdad, hermanos? De manera, ¿verdad, hermanos?, que hubo una ocasión, ¿verdad?, de que el Señor mismo dice, ¿verdad, hermanos?, tus sacrificios, le dice, me son abominables, dice, ¿verdad, hermanos? Pero en ese momento, ¿verdad, hermanos?, el Señor dice la Biblia que había callado, ¿verdad?, durante mucho tiempo, ¿verdad?, hasta el tiempo que Él anunció la venida, ¿verdad?, de este varón Juan el Bautista, ¿verdad, hermanos? La cual, ¿verdad, hermanos?, la palabra del Señor nos relata, ¿verdad?, que después de que Él comenzó, ¿verdad?, a anunciar el reino de los cielos, la Biblia dice, ¿verdad, hermanos?, que muchos de las aldeas, de los alrededores, de allá donde aquel hombre estaba predicando, dice que llegaban a él y le decían, ¿qué tenemos que hacer para recibir el reino de los cielos, ¿verdad, hermano? Y aquel hombre les empezaba a declarar la palabra, ¿verdad? Les decía, arrepentíos, ¿verdad? Y dice, dad frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que ser, hermanos, como hijo de Dios, como cristiano que ha creído en el Evangelio, para recibir ese reino, es eso, hermanos, arrepentirse. Arrepentirse primeramente, hermanos, reconocer de que uno, hermano, es un pecador, y lo único que lo puede limpiar es la sangre bendita de nuestro Señor. Por eso, hermanos, Él les decía, arrepentíos y convertíos, decía. Y Él les empezaba a exhortar, ¿verdad?, para que aquel pueblo, ¿verdad?, creyese, ¿verdad?, de que Él era aquel que antes había sido enviado. Aquí, ¿verdad?, el Señor les decía, ¿verdad?,
Porque dice la Biblia que unos hombres habían llegado enviados de parte de Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. Dice la Biblia, ¿verdad?, de que Juan ya estaba preso en la cárcel. Sí, ya lo habían apresado, ¿verdad?, por causa de predicar, de exhortar a aquel rey, ¿verdad, hermanos? Que lo reprendía, diciéndole que no le era digno tener por mujer a la esposa de su hermano. Y la Biblia dice, ¿verdad, hermanos?, de que ahí estaba preso Juan el Bautista, ¿verdad? Pero podemos ver cómo Juan, ¿verdad, hermanos?, dice que cuando empezó a escuchar de que Jesús predicaba, de que Jesús andaba bautizando, dice que envió a uno de sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aleluya. Ciertamente, ¿verdad, hermanos?, había llegado quizás la duda, ¿verdad?, a Juan el Bautista. Quizás, ¿verdad?, estaba llegándole la duda, ¿verdad?, pero él quiso, ¿verdad, hermanos?, tener aquella seguridad. Sí. Y de modo, hermanos, que dice que llegaron aquellos hombres y le preguntaron al maestro y le dicen: Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte si eres tú el que ha de venir. Y ahí, ¿verdad, hermanos?, dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice que empezó a sanar los enfermos, a limpiar los leprosos, a dar vista a los ciegos. El Señor, ¿verdad, hermanos?, empezó a hacer todo lo que Él había venido a hacer. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, empezó allí enfrente de ellos, a vista de aquellos hombres que habían sido enviados para que ellos le llevaran también el testimonio, ¿verdad?, a Juan, ¿verdad, hermanos? Y les dice: ir. Después de que Él hizo todos esos milagros, Él dice: ir, le dice, y hacer saber a Juan. De modo, ¿verdad, hermanos?, que ese momento, ¿verdad?, Él, ¿verdad, hermanos?, les dice: y decirle, le dice, los ciegos reciben la vista, los leprosos son limpiados, los muertos, dice, son resucitados, y a los pobres, le dice, se les es predicado el evangelio. Hermanos, podemos ver cómo el Señor también empieza a hablarle a aquellos que estaban escuchando. Le dice: ¿a quién saliste a ver al desierto? ¿A quién fueron a ver? Hermanos, porque ciertamente, hermanos, les decía, un hombre le decía vestido con vestiduras delicadas, le decía, ¿verdad? Y he aquí, le decía él, pues, hermano, dice: los que tienen estas vestiduras están en las casas de los reyes. Y el Juan el Bautista, pues, hermanos, no había venido, ¿verdad?, a estar en casa, ¿verdad?, de reyes. Él había venido, hermanos, a anunciar el reino de los cielos, ¿verdad? Y el Señor, pues, hermanos, nos da esa enseñanza donde nos dice: el reino de los cielos se le hace fuerte y solo los valientes. Hermanos, aquel hombre Juan el Bautista no le importaba, ¿verdad?, que lo criticaran, lo juzgaran. Él, pero, hermanos, él había puesto la mirada en aquel que le había dicho: id y preparad el camino. Gloria a Dios. Y ese es el llamado que nosotros, ¿verdad?, los de Santo Ministerio tenemos aquí, ¿verdad? Ese es el llamado que nosotros tenemos: preparar el camino para la venida del Señor. Y el Señor ahora ya no va a venir, hermanos, a limpiar. Él ya limpió, Él está limpiando. El Señor a eso nos ha llamado, hermano, para que nosotros anunciemos el reino de los cielos. ¿Verdad? El Señor bendiga, ¿verdad? Cada uno de nosotros, que no nos importa lo que allá afuera dicen. Este mundo, ¿verdad, hermano?, está atravesando. También muchas veces nos acopla a los cristianos. También a nosotros, ¿verdad?, nos quiere poner aquella debilidad, poner aquella angustia en nuestra alma. Pero allí, ¿verdad, hermano?, de nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Allí de nosotros tenemos que pararnos, ¿verdad?, y decirle al Señor: Señor, danos fuerza, no para estar acobardados, ¿verdad?, sino para pararnos y decir, ¿verdad?, el Señor nos va a sacar en victoria. Aquellos hombres, aquellos tres hebreos dijeron, ¿verdad?, sea que nos libre o no nos libre, pero tu estatua no adoraremos. Allí es donde nosotros, ¿verdad?, los cristianos, debemos de levantar nuestra cabeza en alto y decir, ¿verdad?, y decir, como decía aquel hombre: yo sé en quién he creído. Yo sé, ¿verdad?, que mi Redentor vive, dice. Y aún del polvo, dice: yo sé que me levantará. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Dice aquí, ¿verdad?, la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, si el reino de los cielos fuera fácil, ¿para qué vino Cristo? Si el reino de los cielos iba a ser fácil, ¿para qué vino a sufrir Él tanto? Pero, hermanos, nosotros como cristianos que hemos recibido, ¿verdad?, y hemos decidido tomar esa cruz, nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que negarnos nosotros mismos. Tenemos, hermanos, que caminar así como los mismos pasos que el Señor caminó, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice:
tened también vosotros, dice, este mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Pero hermanos, y nosotros muchas veces, ¿verdad? Viene una prueba y esa prueba nos debilita. Dios los ayude, hermanos. Sí. Ahora en este momento que está pasando esta angustia, ¿verdad? Muchos hermanos, ¿para qué nos vamos a engañar, hermanos? Le ha llegado la debilidad, les ha llegado aquella frialdad, hermanos, y han puesto la mirada, hermanos, en ese temor, en todo lo que escuchan. Se han dejado influenciar, hermanos, y su espíritu ahora, ¿verdad? Está angustiado. Y ahora, ¿verdad, hermanos? El único que los puede sacar de ahí es el Señor, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros que estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Que el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos ha dado la fuerza. Debemos pedir misericordia. Debemos de pedir misericordia. Que el Señor, ¿verdad? Sea el que obre en su vida, ¿verdad? Amén. Porque ciertamente, hermanos, esto es lo que nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? A obrar, a trabajar para el Señor. Sí, cierto, sí. ¿Verdad? En una ocasión, ¿verdad, hermanos? Allá estaba aquel hombre, Gedeón. Sí. Dice la Biblia que los enemigos, dice que llegaban, dice, y todo lo que ellos hacían, dice que llegaban y lo desbarataban. Sí, sí. Dice que cuando ellos dicen que sembraban, llegaban y se llevaban todos los frutos. Sí. Pero aquel hombre, Gedeón, ¿verdad, hermanos? Ahí estaba él, ¿verdad? A pesar, dice, de que él, ¿verdad? Era un hombre débil, de una familia insignificante, decía él, hermanos. A pesar de eso, ese hombre ahí estaba, ¿verdad, hermanos? Se levantaba de madrugada. Levantándose de madrugada para rescatar un poco de la cosecha. Y nosotros sabemos, hermanos, que como hijos de Dios también debemos que aprender. Dice la Biblia, ¿verdad? Que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza. Gloria a Dios. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, por medio de la palabra del Señor, cómo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Ha ido levantando a aquellos que le han querido, ¿verdad? En Hebreos dice, ¿verdad? Que por la fe, dice, recibieron fuerzas en debilidad, dice que recibieron fuerzas, dice. Amén. Pero si nosotros, hermanos, nos dejamos amedrentar, si nosotros nos dejamos dejar que el miedo nos llene, peligroso, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Peligroso, sí. Estamos creyendo en el Señor. Amén. Hermanos, el Señor tenga misericordia. Gloria a Dios. Amén. Este reino, hermanos, sí, es de valientes. Este reino es de valientes. Aleluya. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos fuerzas. Y los violentos lo arrebatan. Queremos nosotros arrebatar ese reino. Queremos nosotros tener esa corona que el Señor ha prometido. Queremos recibir ese galardón que el Señor ha prometido. Aleluya. Debemos de esforzarnos, hermanos. No tenemos que dejar que ese miedo llegue a nuestra vida. Cuando el Señor, hermanos, iba a ser crucificado, iba a ser entregado por aquellos hombres inicuos, la Biblia dice que él empezó a angustiarse, pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor no se cobardó, el Señor no cayó allí, el Señor lo que fue dobló rodillas y le pidió al Padre, Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esta es la voluntad del Señor. Si el Señor está conmigo en esta situación, es porque Él quiere glorificarse. No es porque por otra cosa. El Señor quiere demostrarle a la humanidad que Él es el gran yo soy. Hermanos, muchos, ¿verdad? Confían, ¿verdad?, en sus riquezas. Otros, hermanos, confían en cualquier otra cosa que tengan, ¿verdad?, en cualquier ídolo. Pero ahí el Señor les está demostrando, ¿verdad, hermano?, a todos los hombres de que Él es el único que salva. Él es el único que protege, y que aquí en esta tierra se hace lo que Él quiere. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor la fortaleza, ¿verdad, hermanos? Porque dice, desde el día de Juan el Bautista. Sí, cierto, aleluya. Hermanos, cuando el Señor predicaba aquella palabra, a muchos hombres no les gustaba. Muchos salían corriendo, decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿O quién podrá ser salvo? Hermano, la palabra aún está, y Él dijo, va a pasar la tierra, va a pasar el cielo, pero esta palabra va a permanecer para siempre. Esta palabra va a estar ahí siempre. Nada se va a perder. Pero si nosotros nos dejamos, hermanos, que el mundo nos quiera influenciar o querer meter el temor, el Señor, hermanos, ¿ustedes creen que el Señor se va a sentir alegre con nosotros? No, hermano. El Señor dice de que Él dice que los cobardes los va a vomitar a uno de su boca. Por cuanto no eres tibio ni frío, no eres frío ni caliente, dice,
si no que eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Es cierto, aleluya. Pero para mantener ese fuego encendido en nuestros corazones, para mantener, hermanos, ese deseo ardiente de servir al Señor, es necesario que nosotros nos presentemos al templo. Aleluya, El Señor dijo, y yo recrearé. Sí. Y yo recrearé, dice, a los que lleguen a la casa de oración. Aleluya. Hermanos, en el trabajo salimos y nosotros vamos confiando en la mascarilla. Muchos dicen, que yo porque en mi garaje dicen, tengo ahí cloro y me limpio y la mascarilla. Y es por eso, hermano, no se hagan preparado porque el Señor los ha guardado. Y salimos al trabajo, hermanos, vamos con mascarilla, vamos con guantes. La iglesia también así estamos. Es cierto. ¿Es cierto, hermano? Amén. Sí. Entonces, pero nos estamos esforzando para las cosas materiales y la Biblia dice buscar el reino de Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros no podemos ofrecerle o decirle a los hermanos que han caído en esto. El Señor es el que sabe, nosotros no podemos ofrecerle nada. Es cierto. Pero el Señor, ¿verdad, hermanos? Él es claro y dice en su palabra que el que se esfuerza hasta el fin, el que persevere hasta el fin. Sí. Pero si una leve tribulación, hermano, nos quita la confianza en el Señor, Señor, ¿usted cree que cuando se levante una persecución a la iglesia, estos hermanos van a estar firmes? ¿A dónde van a quedar? No, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle al Señor que nos fortalezca. Miren, el apóstol Pablo, ¿verdad, hermano? Cuando él dice que desde que él comenzó a predicar, dice que donde quiera que iba, si el apóstol Pablo iba a una ciudad, allí llegaba alguien y el Espíritu Santo le decía que allá iba a sufrir violencia, que allá lo iban a apedrear, que allá le iban a hacer de todo, pero dice que él a nada de eso hacía caso. Porque él sabía quién había creído. Y ese mismo Cristo que llamó a Pablo es el mismo que ahora nos está diciendo desde los días de Juan el Bautista. Ese reino. Si ustedes dicen, todos los hermanos queremos llegar a ese reino, debemos de esforzarnos y ser valientes. No tenemos que caer en esa debilidad, en ese temor, hermanos, que el mundo ha caído. En el libro de Isaías dice unas palabras, dice: no os amedrentéis ni llaméis conspiración a lo que las naciones llaman conspiración. Ni tengáis temor, dice, cuando oigáis que reyes se reúnen, dice, ¿verdad? Para conspirar contra ti. Que Jehová vuestro Dios sea vuestro temor, dice. Si nosotros hacemos y tenemos ese temor del Señor en nuestro corazón, nosotros sabemos que el Señor nos va a guardar. Ahí en el Salmo 23 decía el rey David: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeremos ninguno. Gloria al Señor, aleluya. Para la gloria del Señor, no lo digo por jactancia, pero yo he estado, como dicen muchos hermanos, el hermano Fernandito también ha estado, hemos estado en medio de hermanos que han estado infectados. El Señor es el que hace misericordia. Y Él es el que sabe. Y si a muchos no nos ha llegado es porque Él sabe que no podemos o no lo vamos a obtener o sobrellevar. Y allí es donde podemos ver nosotros, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque nuestra confianza está en el Señor, hermano. Pero solo porque no me ha dado o porque escucho alguna voz por allá en las noticias o en mi trabajo que me está amedrentando de: si vas ahí te va a dar, mejor quedarte encerrado. Hermano, que el Señor me ayude primeramente a mí. Que el Señor me ayude, hermano, porque el Señor es el que guarda a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Pues, hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro hermano Matías, ¿verdad? ¿Verdad? Yo, para la gloria del Señor, tuve ese privilegio de poder estar trabajando los últimos días con él en la predicación, ¿verdad? Y siempre que nos quedábamos ya de último y en su casa en la oración, siempre me quedaba yo con él hablando y él solamente me decía: hermano Miguelito, el Señor nos ha llamado para esto. Y si muchos me decía, se han escondido, nosotros pidámosle fuerza al Señor. Nosotros pidámosle fuerza al Señor. Porque para esto hemos sido llamados, me decía el hermano. Y esas palabras, hermano, yo las tengo aquí en mi corazón. Amén. Y le pido al Señor, hermano, que me ayude siempre, hermano, para pedirle esa fuerza al Señor. Y el Señor me dé esa fuerza siempre. Y ese deseo de estar aquí esforzándome. Aleluya. Gloria a Si Dios. yo me esfuerzo, como hablaba con él, yo muchas veces platicaba con él y me decía: si yo voy al trabajo, me decía, Es cierto. yo voy al trabajo, ¿y por qué ahí no tengo miedo? Y ahora yo voy a tener miedo, dice, de ir a la iglesia donde están los hermanos.
Si yo con los hermanos me siento confiado, me siento... Aleluya, gloria a Dios. Como dicen, ¿verdad? No alabamos la carne del hermano, sino que damos testimonio de lo que hizo. Amén. Las obras hablan por él, Sí. hermanos. Y ahora, ¿qué podemos decir nosotros de muchos que no los hemos visto? No sabemos si están bien, no sabemos, Dios les bendiga, no sabemos nada de los hermanos. De Pero Dios. el Señor, mis hermanos, a nosotros nos tiene aquí y nos tiene con un propósito, hermano. Sí, de Dios, palabra Es de Dios. que demos la gloria, ¿verdad? Sí. Y que pidamos por ellos. Amén. En un momento, ¿verdad, hermanos? Ellos van a aparecer, ellos saben cómo van a venir, pero confiamos en el Señor, ¿verdad, hermanos? Que el Señor los va a sacar de ahí donde están. Cuando aquel hombre, el profeta, estaba encuevado, ¿verdad, hermanos? En aquella cueva, Sí. dice que él iba huyendo, porque aquella mujer le había dicho, así me hagan los dioses, le decía. Y me añadan aún, si Sí. mañana dicen no apareces muerto tú, Ajá. como Muy bien. uno de ellos. Palabras de amenaza, hermano. Hermano, y aquel hombre, ¿verdad, hermanos? También le entró miedo. Pero ahí llegó la palabra del Señor, ahí apareció Jehová y le habló, Elías, ¿Qué ¿qué haces ahí? Aleluya, amén. Y a los hermanos, el Señor les habla de una u otra manera. Si nosotros tenemos un Dios vivo, Amén. nosotros tenemos un Dios que habla. Gloria a Dios. La palabra, el Señor le habla de una u otra manera. Dice la Biblia, Jehová habla a los hijos. Aleluya, gloria a Dios. Pero muchas veces ignoramos esa voz, es verdad. Sí. Y después, hermanos, cuando nos viene la prueba, cuando nos viene que el Señor nos empieza a apretar un poquito más, empezamos a angustiarnos más. Y ahí sí queremos, pues, hermano. Sí. Ahí sí queremos, pues, hermano. Pero cuando Él nos hablaba la buena, ¿por qué no hacemos caso? Es mejor obedecerle al Señor cuando Él habla a tiempo, hermano, Aleluya, no después gloria a Dios. de querernos lamentar. Porque el Señor, ¿verdad, hermanos? Él dice que Él no va a tener por inocente, ¿verdad, hermanos? A todo aquel que peca, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sea el Señor que bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, y nos dé siempre esa fortaleza, ¿verdad? Pedirle siempre al Señor, hermanos, que guarde, ¿verdad? Los poquitos hermanos que nos congregamos, los poquitos hermanos que nos juntamos aquí, que el Señor nos ayude y nos dé fuerza, ¿verdad? Y lo hagamos, ¿verdad, hermanos? Siempre, siempre, ¿verdad? Para alabar su nombre, para glorificar su nombre. Siempre pidiéndole misericordia por toda la iglesia, ¿verdad, hermano? Porque ciertamente hay mucha necesidad, ¿verdad? En la iglesia. Esforcémonos, hermanos, que las mismas palabras le decía el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, esfuérzate y sé valiente, le dice, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, ahí donde nosotros tenemos que tomar la espada, ¿verdad, hermanos? Y salir a la batalla, no quedarnos amedrentados o con Cierto, temores, aleluya. sino salir a luchar, ¿verdad? Que con la ayuda del Señor, hermanos, como dijeron aquellos hombres, si Jehová se agradare, los comeremos, ¿verdad? Y los destruiremos. Sí. Pero el Señor es, ¿verdad, hermanos? El que nos da la fuerza. Pero, hermanos, yo con estas palabras los saludo, ¿verdad? Es un placer saludarles y el tiempo queda para ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Aleluya.